El ático de Velayud. Bienvenidos al ático de Velayud. Hoy descendemos a los paisajes áridos de Islandia para desenterrar una joya perdida. The Juniper Tree, el debut cinematográfico de la legendaria Björk. Olvidaos de la brujería de efectos especiales. Aquí el terror es un susurro entre las rocas, una maldición que nace de la sangre y el duelo. Acompáñame a diseccionar este cuento de hadas oscuro, donde lo pagano sobrevive en el frío absoluto. Para entender The Juniper Tree, debemos situarnos en el año 1990, cuando la directora Nitschka Kine decidió adaptar uno de los cuentos más macabros de los hermanos Grimm, trasladándolo a una Islandia que parece un planeta olvidado por Dios. La película es, ante todo, un ejercicio de atmósfera. El paisaje no es solo el escenario. Es un personaje más que respira a través de la fotografía en blanco y negro. Una decisión estética que despoja la narrativa de cualquier distracción cromática para centrarse en la textura de la piedra, el musgo y el cielo plomizo. La historia sigue a dos hermanas, Katla y Margit, que huyen después de que su madre sea ejecutada por brujería. Aquí, la brujería no se presenta como un poder grandilocuente, sino como una capacidad de percepción aumentada, un don que se siente más como una carga hereditaria. Y maldita Margit, interpretada por una joven Björk, encarna esa sensibilidad etérea. Ella ve lo que otros ignoran, se comunica con los espíritus de la tierra y presiente la muerte antes de que ésta ocurra. Es fascinante cómo la película utiliza la austeridad de los paisajes islandeses para reflejar el estado interno de las protagonistas. Mientras recorren el terreno, la sensación de aislamiento es asfixiante. En el folclore original, el árbol de enebro es el lugar donde ocurre un infanticidio traumático, y Kine traslada ese trauma a una estructura familiar disfuncional. La presencia de la brujería aquí actúa como una lente que amplifica la soledad del exiliado. Mientras el resto del mundo intenta sobrevivir a través del orden patriarcal y la religión, Margit vive en una realidad paralela donde lo sobrenatural es cotidiano. El espectador moderno, acostumbrado a los jump scares y la brujería de Hollywood, puede encontrar el ritmo pausado de este filme un reto. Pero es precisamente en esa pausa donde reside el terror. Es un terror que se infiltra por los poros, un miedo a la pérdida y a la incapacidad de proteger a quienes amamos de un destino que parece escrito en la geología misma del país. La elección de grabar en blanco y negro no es casual. Busca emular la temporalidad de los mitos, situando la película en una frontera donde la realidad histórica y el cuento de hadas se disuelven. Es aquí donde el análisis del folclore cobra fuerza. ¿Qué es realmente la brujería en The Juniper Tree? ¿Es un poder real
¿O es el mecanismo de defensa de una niña traumatizada que intenta dar sentido a un mundo hostil que le ha arrebatado todo? Esta pregunta flota sobre cada escena, sobre cada mirada perdida de Björk, invitándonos a considerar que, a veces, los monstruos no son criaturas mágicas, sino las heridas sin sanar que llevamos en el alma. Al entrar en el segundo acto de nuestro análisis, es imposible no detenernos en la compleja dinámica entre la hermana mayor, Katla, y su nueva pareja, Joan. Katla utiliza la brujería, esa visión que a veces parece simple manipulación psicológica, para construir un hogar sobre los cimientos de la tragedia. Aquí, el cuento de hadas se convierte en un drama doméstico oscuro. La brujería, en la interpretación de Keane, se entrelaza estrechamente con la maternidad y el deseo de posesión. Katla es una mujer que necesita desesperadamente seguridad en un mundo que ha asesinado a su madre por el crimen de ser diferente, de ser una paria. Al seducir a Joan, intenta legitimar su existencia, pero este nuevo entorno es una trampa. Es interesante observar cómo el espectro de la madre fallecida sigue presente, no solo como un recuerdo, sino como una fuerza que guía a Margit. Aquí radica el conflicto principal, la lucha entre el legado de la madre que murió por bruja y la nueva identidad que Katla intenta forjar a costa de su propia integridad. La dinámica de la madrastra malvada, arquetipo clásico de los Grimm, aquí es tratada con una sutileza psicológica devastadora. No hay una maldad gratuita, hay desesperación. La película nos plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde es legítimo llegar para proteger un pequeño espacio de felicidad en un entorno que te es hostil? La brujería se convierte en una herramienta para gestionar el duelo que nadie más entiende. Margit, al ser la única capaz de ver la realidad sobrenatural detrás de la fachada, se convierte en una figura trágica. Ella es testigo de cómo su hermana se corrompe lentamente, obsesionada por mantener una familia que nació muerta. Este es el corazón del terror en The Juniper Tree, la corrupción interna, mientras el mundo exterior es implacable y frío. El espacio privado de la casa debería ser un refugio, pero se convierte en una prisión de espejismos. La narrativa utiliza elementos visuales mínimos, una pluma al viento, el cambio de luz, para señalar la presencia de lo sobrenatural. No necesitamos ver espectros, sentimos la angustia de Margit. La posesión en este contexto no es demoníaca en el sentido tradicional, sino una posesión emocional. La forma en que los vivos se aferran a los muertos, o cómo el dolor se convierte en un parásito que consume a quien lo porta, es una visión muy madura del horror, que se aleja de la espectacularidad para sumergirse en la patología de la supervivencia. En este sentido, la película funciona como una parábola sobre cómo las mujeres, históricamente marginadas y etiquetadas como brujas, han tenido que desarrollar sus propias herramientas internas para reclamar poder, o simplemente
desaparecer por completo en el olvido del frío invierno islandés. Espero que este análisis de The Juniper Tree os haya ayudado a descubrir esta joya nórdica que tanto tiene que enseñarnos sobre el folclore más puro. ¿Habéis sentido esa misma conexión gélida viendo la actuación de Björk? Dejadme vuestras teorías en los comentarios. No olvidéis suscribiros si queréis seguir explorando conmigo las sombras del cine de terror. Nos vemos en el próximo vídeo de este ciclo de folclore. Oscuro y brujería en el ático de Velayud. Hasta la próxima, amantes del horror.